Bueno, listo. Entonces, el seminario que me correspondió el día de hoy es COVID-19 en imágenes. Este es un seminario que preparé. Espérate, ¿cómo hago para pasar a la siguiente? Ya. Este es un seminario que preparé con la intención de describir la patogenia de la infección por coronavirus, dado que la mayoría de los seminarios a los que pues, he tenido la oportunidad de asistir no hacen pues como mucho énfasis, y esto es muy importante a la hora de evaluar los hallazgos en imagen. Conocer un poco la fisiopatología nos va a ayudar a explicar la razón de por qué las imágenes. Lo otro es conocer las definiciones operativas de caso de acuerdo al consenso colombiano, debido a que últimamente las órdenes nos pueden llegar como caso sospechoso, probable o confirmado, y saber en qué contexto nos vamos a mover. Y también para entender que no todo paciente con síntomas respiratorios cumple pues la definición de caso. Lo otro es describir y reconocer los hallazgos de imagen de la infección por SARS-CoV-2 y dar una pauta para el informe radiológico. Entonces, básicamente esos son los puntos. Durante todo el transcurso de la charla voy a estar hablando de algunas líneas del tiempo y de algunos sucesos históricos que acontecen. Entonces, entre el contenido vamos a hablar de la situación actual muy someramente. La epidemiología de esto aún se está escribiendo, entonces pues no voy a detenerme mucho en esa parte. Como les dije, voy a hablar de la virología y la fisiopatología como introducción. Vamos a hablar unas partes del consenso colombiano, y esta primera parte más o menos me voy a demorar aproximadamente unos 15-20 minutos. Es más que todo de definiciones. Después vamos a hablar del rol de las imágenes, cuándo se debe enviar, cuándo no, cuál imagen, los hallazgos en radiografía, los hallazgos en tomografía. Vamos a hablar de COVID-19 en niños, si hay alguna diferencia con respecto a la población adulta, y vamos a hablar también de COVID en embarazadas, COVID-19 en embarazadas, y finalmente vamos a sacar unas conclusiones. Entonces, sin más preámbulos en cuanto a la situación actual, pues este es el mapa actual de la infección por coronavirus. Este lo consulté a las 4:30, la última actualización, y podemos ver que los Estados Unidos lideran la población de casos confirmados con 577,000, pues más de 577,000 casos. En Colombia, hasta las 4:10 en este centro donde tipifican esto, teníamos 2,776 casos con un crecimiento logarítmico de la curva que ustedes pueden ver hacia la pantalla en su extremo inferior. Este es el comportamiento de la curva. Usé las muertes confirmadas para ver el comportamiento de la curva con respecto a nuestros vecinos. No utilicé los casos nuevos porque eso indica lo que es la capacidad del país para hacer las pruebas, mientras que los casos de muertes confirmadas representan pues la afección total. Vemos a Colombia en donde está y cada cuánto está doblando los casos, que es entre los días, entre cada 3 a 5 días, o sea, entre cada 4 días pues se está doblando los casos en Colombia. Bueno, entonces en cuanto a la introducción, vamos a decir que los coronavirus hacen parte del orden de los nidoviridae, que son un orden de virus de ARN genómico positivo envueltos y monocatenarios. Tienen los genomas virales más grandes de los virus conocidos, y se incluyen 4 familias. De esas 4 familias de los nidovirus, que ya les voy a decir por qué se llaman así, nos interesan los coronavirus. Y los coronavirus tienen 4 especies. 4 especies que para particular interés de nosotros los seres humanos están los alfa y beta coronavirus, que son considerados los coronavirus humanos, que son los que nos afectan. Dentro de los coronavirus humanos, nosotros podemos encontrar varios tipos, pero principalmente yo quiero referirme a 3. El primero es el SARS-CoV, que es este que les estoy señalando, este beta coronavirus que originó la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave, que descubrió en el 2002 en la provincia de Cantón, China. Tenemos el MERS, que es el que provocó el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es la enfermedad esta que se identificó por primera vez en Arabia Saudita hacia el 2012. Y tenemos
el nuevo coronavirus, pues el SARS-CoV-2, que ahorita pues no se llama nCoV, sino de otra forma. Entonces, aquí podemos ver que los orígenes de los coronavirus básicamente se radican en unos hospederos naturales, como son los murciélagos y como son algunas civetas. Roedores. Esos huéspedes naturales hacen que haya la posibilidad de recombinación entre las especies y se determine un huésped intermedio a través del cual llega al humano. Por ejemplo, en el caso de el SARS, la primera epidemia, este SARS pasó de los murciélagos a las civetas y de las civetas a los seres humanos. Y el MERS pasó de los murciélagos a los dromedarios o a los camélidos, y de ahí pasó a los seres humanos. El SARS-CoV-2 todavía pues está estudiándose la razón, pero lo que sí es cierto es que hasta diciembre del 2019 solo se sabía que habían 6 coronavirus que infectaban a los humanos. 4 de ellos, que fueron los 4 restantes que no señalé, causaban síntomas leves de tipo resfriado y eso no tenía pues ningún problema. Mientras que los otros sí comenzaron a presentar mayor afección en los seres humanos. Hacia finales del año pasado, en la provincia de Hubei, en China, se descubrió un nuevo coronavirus que se llamó inicialmente coronavirus de Wuhan y fue tipificado como 2019 nCoV. Posteriormente se secuenció ese coronavirus y se vio que hasta un 80% de la secuencia más o menos era igual a la del SARS. Y se renombró entonces SARS-CoV-2 por esa razón. Entonces, en general, el coronavirus es un virus que se considera grande, un virus pesado, de hebra sencilla de polaridad positiva, que tiene compuesto por una nucleocápside y una envoltura que tiene múltiples proteínas. Las más importantes son la proteína del spike que va a servir como anclaje. Tenemos una proteína E que es altamente hidrofóbica en la membrana. Tenemos una proteína M que hacen parte de la envoltura junto con unos agregados de hematoaglutininas principalmente. Una hematoglutinina esterasa. Y dentro del RNA se asocia a una proteína que es la proteína N, que pues es estas rueditas aquí que estoy señalando, que son las que hacen parte de la nucleocápside. Aquí vemos que el coronavirus tiene más de 30.000 pares de bases que lo conforman, y aquí está la composición genética. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? El coronavirus con su proteína spike se une a las células epiteliales a través del receptor de enzima convertidora de angiotensina. Y en el caso del MERS se unía al DPP4. Una vez interiorizado, entonces el virus entra, se libera el ARN que lo compone, que es de cadena positiva, y allí los ribosomas del huésped le van a hacer el favor de traducir. Pues le digo que le van a hacer el favor, pero pues en una forma como sarcástica. Y de ahí van a salir 2 proteínas, una poliproteína 1A y 1B, que se va a unir y va a formar un complejo de replicación-transcripción. Ese complejo se va a organizar en diversas estructuras que se van a llamar unas estructuras de doble membrana contorneadas. Eso es una red de complejos de replicación y transcripción, y ese complejo va a comenzar a producir múltiples copias genómicas, pero con polaridad negativa. Al ser de polaridad negativa, se necesita una maquinaria del huésped que lo transforme en una maquinaria positiva para que ahí sí se unan los ribosomas y hayan los 3 tipos de proteínas. La proteína M, E y S, que es la del spike, que es las proteínas de la membrana, y la proteína N, que es la que se va a unir al ARN en el núcleo del coronavirus. Las proteínas M,
M, E y S se van a ir al retículo endoplásmico y la proteína del núcleo lo que va a hacer es irse nuevamente al complejo este de replicación-transcripción y finalmente se va a ensamblar en el aparato de Golgi en el retículo endoplásmico y finalmente va a haber un egreso. Una vez egresa el coronavirus, se va a despertar una respuesta inflamatoria sistémica. Básicamente el blanco en el tracto respiratorio son los neumocitos tipo 2. Y una vez se libera, va a haber una tormenta, pues por decirlo ahí, de citoquinas que van a permitir que se formen múltiples agregados de fibrina y de membrana hialina, lo que nos explicaría pues la ocupación alveolar inicial que puede tener el coronavirus. Posteriormente, esa respuesta inflamatoria va a hacer que además se aumente la permeabilidad de los capilares y eso haga que la migración de lo que es las células inflamatorias se haga más fácil y nos va a explicar el engrosamiento de los septos. Entonces, básicamente, esa es pues como la fisiopatología del coronavirus y vamos a hablar entonces, después de conocer la fisiopatología y la situación actual, de las definiciones operativas. Entonces, en cuanto a las definiciones operativas, nosotros tenemos un consenso colombiano que salió el 26 de marzo y tipifica a los pacientes como sospechosos, probables y confirmados. Entonces, en el caso puntual del paciente sospechoso, ellos recomiendan que se divida en dos tipos. Un sospechoso que va a ser sintomático, el cual se define como un paciente de síntomas respiratorios agudos que cumpla dos o más de los siguientes síntomas, que es tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga y adinamia, con o sin fiebre. ¿Listo? Y que aparte de eso se asocie con empeoramiento, persistencia de la sintomatología más de 8 días, que tenga imágenes pulmonares con vidrio esmerilado periférico, consolidaciones, o que haya tenido contacto con una persona sospechosa o confirmada para SARS-CoV-2 o que haya visitado un área con presencia de casos terciarios en los 14 días previos a los síntomas. Y el paciente asintomático, pues obviamente el paciente que no tiene ningún síntoma y sobre el cual tiene un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días. El caso probable, por otro lado, es el mismo caso sospechoso, pero que tiene una prueba rápida de coronavirus positiva o que tiene una PCR no concluyente. Y el caso confirmado se refiere a el paciente que tiene una PCR positiva. Ese es el consenso, esta es la publicación y si alguno desea pues descargar la guía, este es el código QR para que lo descargue. Dentro de esa guía, que tiene aproximadamente 130 páginas, hay un apartado en el cual dice cuál es la utilidad de las imágenes en el tórax, en el diagnóstico inicial y en el seguimiento de los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Y es que la radiografía la reservan para pacientes con sospecha clínica de neumonía por COVID-19, o sea, partimos de un paciente sospechoso y recomiendan como punto de buena práctica que se haga una radiografía portátil de tórax. Y además dicen que en caso de encontrar vidrio esmerilado o consolidación periférica y basal, se puede en un contexto clínico, como digo apropiadamente, decir que ese paciente tiene unos hallazgos que sugieren neumonía por COVID-19. En cuanto a la tomografía, ellos dicen que son pacientes con presentación severa de la enfermedad, los que tienen indicación, que tienen sospecha de neumonía por COVID, pero que la radiografía es normal. Y lo otro que indican para la realización de una tomografía es el descarte de un diagnóstico alterno. Más adelante voy a ampliar estos conceptos. En este apartado de la charla es que intento a ustedes que al final de esta sección podamos distinguir cuándo sí, cuándo no, cuál método de imagen debemos usar y en qué contexto. Entonces, para eso voy a hacer como una especie de línea del tiempo sobre todas las cosas que han venido siendo publicadas desde que se desató esta pandemia. Entonces, los primeros que encontré que tenían unas guías, unas recomendaciones, fueron los británicos. Obviamente, pues primero fueron los chinos, pero
En cuanto a la literatura no asiática, los primeros fueron los británicos, y ellos dividen a los pacientes, después de evaluarlos clínicamente y tener en cuenta que menos del 50% tenía fiebre, pero más del 80% tenía linfopenia, los dividen en dos: un paciente que está seriamente enfermo y un paciente que está estable. Y eso basado en escalas de saturación y una escala NEWS, que es como un acrónimo de un score que ellos tienen, que incluye signos vitales, presión de pulso, el estado de conciencia y la respuesta a los estímulos. Entonces ellos dijeron, si el paciente está estable, entonces básicamente nunca le voy a hacer tomografía, y solo le voy a hacer radiografía si el juicio clínico me lo dicta. Y en los pacientes que están seriamente enfermos, entonces voy a hacer una radiografía inicialmente, y si esta es incierta o normal, pues se podría pasar a un TAC. Entonces, para resumir, ellos dicen, en el paciente estable no se hace TAC, y la RX si clínicamente pues lo sospecha. Y si el paciente está seriamente enfermo, siempre se le hace una radiografía, y el TAC cuando hay una RX dudosa o normal. Esto en el contexto de coronavirus. Posteriormente, el 21 de marzo, los españoles sacaron unas guías que me parecen muy acertadas, muy descriptivas, en donde hacen unas primeras recomendaciones generales, en donde manifiestan que no hay indicación de imagen a todos los casos sospechosos de infección por COVID. Esto porque en China había una práctica en donde paciente sospechoso se llevaba a tomografía y se aislaba al que encontraran pues con alguna sospecha imagenológica. Entonces ellos dicen, no, nosotros vamos a decir que no hay indicación, que vamos a tratar de hacer, en caso de no tener centros únicamente de coronavirus, hacerlo con el equipo portátil, que el servicio de radiología debería controlar todas las pruebas que se realicen, toda vez que muchas veces hay estudios o mal indicados o que no requieren necesariamente bajar al paciente al tomógrafo y someterlo a todo este protocolo de asepsia después de su utilización. Y también hacen mucho hincapié diciendo que la radiografía convencional tiene unos hallazgos que son difíciles de evaluar, y que hay casos con radiografía normal y hallazgos patológicos en la TAC de tórax, que los vamos a estar ampliando más adelante. Entonces, ¿cuándo hacer TAC de tórax? Entonces, ellos dicen, hazle un TAC de tórax al paciente que haya una discrepancia entre la clínica, la analítica, o sea, los laboratorios, y que en el rayos X o en la radiología inicial no haya una concordancia. Lo otro son los pacientes graves o con sospecha clínica para una decisión de la ubicación. Esto es el paciente que se presenta agudamente y que requiere una unidad de cuidados intensivos, mirar a ver si necesita una UCI convencional o una UCI de aislamiento por COVID. Pongamos un ejemplo, un paciente que ingresa por TEP. Entonces, es muy importante que se haga un TAC para definir esto, y esto funciona como triaje. Y lo otro es los pacientes con otra patología que requieran una decisión terapéutica inmediata, y que eso se hace para protección de los profesionales intervinientes. Y a partir de esta recomendación es que algunas veces cuando se hagan estudios de cuello y encontremos alteraciones, por ejemplo, en los ápices pulmonares o en los estudios tomográficos de abdomen donde se observen las bases, es nuestra obligación decir o sugerir pues la extensión o no, para poder proteger a los intervinientes. Y lo otro es que por alguna razón particular haya un acuerdo entre el equipo responsable y el radiólogo. En cuanto al ultrasonido de tórax, ellos son los únicos que hacen estas puntualidades concretamente, y ellos dicen que es complejo tener estudios perfectamente reproducibles y comparables, dado que esta técnica es muy operador dependiente.
y que en los cuadros poco avanzados, por ejemplo, cuando se ve solo vidrio, la ecografía tiene una interpretación bastante compleja y sobre todo porque la ecografía de tórax se basa en artefactos, no se basa en la objetivización de algunos hallazgos. Entonces ellos dicen que no parece muy útil en la evaluación inicial de los pacientes de urgencia y que supone una mayor exposición al personal que realiza ese estudio comparado con las otras técnicas de imagen. Entonces ellos dicen que la ecografía puede ser muy útil en el seguimiento, pero en el contexto actual no es una alternativa real pues, a la tomografía. Luego la ACR publicó el 22 de marzo estas recomendaciones en donde dice que no se debe usar la tomografía como primera línea para diagnosticar, que se debería reservar esta técnica a solo pacientes hospitalizados y sintomáticos y que los radiólogos están en la obligación de identificar los hallazgos consistentes para ayudar a orientar a los clínicos a la terapéutica, porque no todo lo pulmonar va a ser COVID. Sin embargo, pues en este contexto uno sí pues puede tener esa tendencia. Entonces, días después, el 7 de abril, se reunieron aproximadamente 14 o 15 sociedades que conforman la Sociedad Fleischner de diferentes países, se reunieron, hicieron una serie de preguntas. Y si ese tipo de preguntas tenía más del 70%, se aceptaba como recomendación. Y si no, pues se aceptaba en contra. Ese grupo de personas estaba conformado por intensivistas, neumólogos, radiólogos, incluso algunos médicos de laboratorio y llegaron al siguiente acuerdo que les voy a mostrar. Entonces, ellos dicen que van a definir de acuerdo a las imágenes, van a definirlo de acuerdo a los siguientes escenarios. Primero, a la gravedad de la enfermedad. Entonces, definen una enfermedad leve cuando no hay disfunción o daño y cuando hay ausencia de hipoxemia o cuando hay una disnea leve. Moderado, pues, es que haya ya hipoxemia y una disnea alta. La probabilidad pretest se refiere a si hay un paciente que está en un lugar de transmisión esporádica o alto si hay un paciente pues ya con transmisión comunitaria. En cuanto a los factores de riesgo para progresión, eso ya lo conocen más los clínicos y es la combinación del juicio clínico y tener, por ejemplo, una edad mayor a 65 años, presencia de comorbilidades como enfermedad cardiovascular, diabetes, una enfermedad respiratoria crónica, hipertensión, pacientes inmunocomprometidos. Y en cuanto a la progresión, pues ellos definen, puede pasar de cualquier modo, de leve a moderada o severa o de moderada severa a crítica y tienen muy en cuenta algo muy importante y es el recurso en donde usted esté, si tiene recursos limitados o si no los tiene. Así definieron 3 escenarios. Entonces vamos a hablar del escenario 1, que es el escenario donde es el paciente que no tiene una enfermedad sino leve, que tiene cualquier probabilidad pretest y que está en un ambiente donde no hay recursos ilimitados y ese escenario 1 es este que les voy a resumir y en el cual la imagen únicamente está indicada en el contexto de que el paciente tenga algún factor de riesgo para progresión de la enfermedad. Y lo otro es que lógicamente está dicho y es que cuando un paciente pues empeora, pues requiere una imagen. Entonces, en resumen, en este escenario, la imagen está dada para factores de riesgo de progresión y evidencia de empeoramiento del estatus respiratorio. Vamos al escenario 2, donde es un paciente con una enfermedad moderada o severa, cualquier probabilidad de transmisión y que no tiene recursos limitados. Entonces, ¿qué va a pasar con este? Este paciente que se presenta con enfermedad moderada, independiente del test de COVID-19 que tenga, se le va a realizar necesariamente una imagen. Llámese tomografía o radiografía, ya más adelante les voy a tipificar en qué casos sí, en qué casos no. Y básicamente, lo que ya hemos dicho, en caso de empeoramiento, continúa la imagen. Si la imagen te dice que no es un diagnóstico o que no es compatible con COVID, entonces se manda pues repetir el test o realizar pues alguna otra consideración.
Entonces aquí, en este escenario, está indicada todos los pacientes independientemente de la prueba y evidencia del estatus respiratorio. Obviamente es un paciente que presenta con una enfermedad grave a moderada. En este tercer escenario, que es un escenario pues bastante severo, que es un paciente que está con una gravedad severa o moderada, con una probabilidad pretest alta y que tiene unos recursos limitados, llámese un recurso limitado para acceder a la tomografía, entonces este paciente lo vamos a tipificar así. Independientemente de la prueba por COVID, ese paciente tiene una indicación de imagen. ¿Y cuál es la imagen inicial que le vamos a hacer a este paciente que se presenta con una sospecha grave de la enfermedad? Se debe preferir inicialmente pues una radiografía de tórax. Continúa el monitoreo, siempre horas se le hace una imagen y esto se hace básicamente ¿por qué? Porque a la hora de haberse escrito este tipo de recomendaciones no habían todavía esos kits rápidos y muchas veces los pacientes permanecían hasta 12 horas mínimo para confirmar o no la infección pues, por coronavirus y eso pues hacía que la posibilidad de transmisión fuera más alta. Entonces, en este escenario, perdón, todos los pacientes, independientemente del resultado de la prueba rápida y evidencia de empeoramiento. Entonces, las imágenes, ¿cuándo sí? Entonces, ¿cuándo sí? Cuando hay un paciente con un factor de riesgo para progresión que se presente con una sintomatología aguda. Lo otro es para pacientes que debuten con síntomas moderados a severos. Y lo otro es cuando haya evidencia del empeoramiento del estado respiratorio. O sea que usted esté en su casa, haya consultado, lo haya mandado para la casa o está en su casa y empeoró repentinamente o empeoró su condición, pues obviamente necesita una imagen. Entonces, ¿cuándo no? ¿Cuándo no hacer imágenes? Pues las imágenes entonces no se indican de rutina en los pacientes que son asintomáticos o con síntomas muy leves. Y no están indicadas para pacientes leves con COVID, a menos de que tengan un factor de riesgo de la enfermedad. Entonces, ¿cuál de las imágenes se realizan? Entonces, si hay recursos limitados y estamos en un centro, pues, donde eso sea prácticamente una guerra, pues primero se inicia la valoración con una radiografía de tórax que sea portátil. Otra de las prácticas que se hacen muy frecuentes en las unidades de cuidados intensivos es la realización de tomografías diarias a los pacientes intubados por COVID. Esto no está indicado, a menos de que se inestabilicen. Y lo otro es que la tomografía está indicada en pacientes con deterioro funcional y o hipoxemia después de la recuperación del COVID. Es el paciente que le diste de alta y regresa con síntomas respiratorios. Obviamente le tiene que hacer una imagen debido a que estos pacientes no es por la reinfección pues, por COVID, que se ha documentado en algunos casos pues, que puede dar, sino porque pueden haber complicaciones como neumonías asociadas al ventilador u otras condiciones que hagan que ese empeoramiento se dé. Entonces, básicamente, esas son las indicaciones y el rol de las imágenes se basa en la generación de resultados que produzcan acciones para indicar una terapia, guiar un manejo, establecer un diagnóstico o el triaje que yo les venía diciendo que es para determinar, por ejemplo, en qué unidad de cuidado intensivo voy a poner a este paciente. En cuanto a los hallazgos por imagen, ahora sí, pues el pilar fundamental de este seminario, voy a comenzar a hablar, discúlpenme, ustedes me están escuchando, es que no sé si estoy hablando solo o... Sí, Julián, te estamos escuchando, sino que Bueno, muchos tienen el bueno, micrófono silenciado. qué pena. En cuanto a los hallazgos por imagen, entonces, vamos, que es el pilar de este seminario, voy a empezar por describir los hallazgos tomográficos y posteriormente los de radiografía, para que se me facilite la explicación posterior. Entonces, tenemos esta imagen de un lobulillo pulmonar secundario. Y vamos a hablar en primer lugar de un hallazgo que es el vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. El vidrio deslustrado se define como un aumento de la atenuación del parénquima pulmonar que permita
que las estructuras vasculares sean identificadas o se puedan distinguir. Entonces, miren esta animación en donde podemos ver acá, voy a repetirla, en donde podemos ver acá cómo el parénquima aumenta de la atenuación y se pueden distinguir pues lo que es las estructuras vasculares. Tenemos entonces el otro hallazgo que es la consolidación, que es un aumento de la atenuación del parénquima pulmonar o de la densidad, porque recuerde que estamos hablando de tomografía, que no me permita visualizar las estructuras vasculares. Entonces, para ello les pido el favor que centren su mirada hacia este lobulillo pulmonar secundario, en donde pues tenemos una consolidación si encontramos eso así. Y lo tercero es que pueden haber, por la situación que yo les vine presentando en la fisiopatología, una migración de algunas células inflamatorias que haga que los septos entre los lobulillos sean notorios y se engrosen. Entonces voy a pedirles el favor de que fijen la mirada en esta parte y podemos ver que puede haber engrosamiento de septos interlobulillares y también puede haber engrosamiento de los septos intralobulillares. Esos son básicamente los hallazgos de imagen que describen al coronavirus al COVID-19 cuando produce pues todas estas afecciones pulmonares. Voy entonces a mostrarles, esto es una imagen en donde se observa vidrio deslustrado, en donde podemos ver las estructuras vasculares. Como les dije, eso en la fisiopatología, el vidrio deslustrado en estos casos es secundario a un poco de edema pulmonar y la formación de membrana hialina que todavía no ocupa completamente el alveolo. Y es una de las manifestaciones típicas. La otra es la consolidación, que la podemos ver aquí, en donde no se pueden distinguir ninguna estructuras vasculares, y es que eso tiene la explicación cuando hay una progresión del proceso inflamatorio que se relaciona con exudados fibromixoides que desplazan el aire del alveolo y por eso se ve así. Tenemos un patrón reticular que aquí lo vemos en la parte inferior de la pantalla, que se refiere a engrosamiento de septos inter o intralobulillares y está asociado en coronavirus a la infiltración de linfocitos hacia esos lugares. Ahí está la referencia, la pueden consultar, es una revisión bastante bonita que habla de los hallazgos típicos y de los atípicos. El patrón en adoquín o patrón de pavimento loco o de crazy paving, como le quieran decir, demuestra el engrosamiento de los septos y la superposición con un fondo de vidrio deslustrado como el que vemos aquí en la imagen. Podemos ver los septos aquí donde se los estoy señalando. Y también pueden existir, basado en la experiencia del síndrome, pues del coronavirus del MERS, basado en esa experiencia encontraron que habían algunos casos de este coronavirus en donde había engrosamiento y un poquito de derrame pleural. Eso se ha reportado y sugieren que puede ser extensas adherencias pleurales que hay y el fenómeno inflamatorio lleve a que focalmente se presente ese tipo de derrame. Bueno, la línea subpleural curva, que es otro de los hallazgos, que es una opacidad curvilínea de más o menos 1 a 3 milímetros de grosor que se encuentra a no más de 1 centímetro de la pleura, se ha reportado en pacientes con COVID más o menos en un 20% y se puede relacionar con edema pulmonar o fibrosis en ese contexto. Las líneas fibrosas, como les digo, son unas líneas irregulares, gruesas, unas opacidades lineales que algunos investigadores han sugerido que esa presencia sugiere estabilización de la enfermedad. Sin embargo, pues dado que esto todavía se está escribiendo, pues no se puede pues hablar. Otro de los hallazgos es el agrandamiento vascular. Observemos aquí cómo el diámetro de la vasculatura es completamente diferencial asociado a un fondo de vidrio deslustrado
ese aumento en el diámetro vascular es raramente reportado, se encuentra en algunos de los casos y puede ser atribuido al daño endotelial, al aumento de la permeabilidad que haga que se aumente pues este diámetro, como se lo viene diciendo en la fisiopatología. El signo del halo y el signo del halo reverso también se pueden presentar, incluso en Radiographics hay un artículo, un reporte de caso en donde el coronavirus debutó con un signo del halo, y ese signo del halo es definido como una consolidación o un nódulo rodeado de vidrio deslustrado. En el pasado, ese signo del halo fue descrito inicialmente en los pacientes con aspergilosis angioinvasiva. Sin embargo, en este contexto de COVID-19, pues aún se está pues, dilucidando cuál es el mecanismo fisiopatológico. Y este del signo del halo reverso, que es completamente lo contrario, que es una consolidación rodeando un vidrio deslustrado, reporta más bien que hay organización de la enfermedad. Y es que en estadios tardíos, cuando ya se comienzan a resolver los procesos inflamatorios, puede haber neumonías de organización. Adenopatías también se pueden ver, no es lo más típico, y algunos autores también lo consideran como un factor de riesgo para neumonía por COVID, y se debe tener en cuenta que cuando las veamos podríamos preguntarnos la coinfección bacteriana. Eso particularmente con los hallazgos, con la tipificación de las morfologías. En cuanto a la distribución de los hallazgos, yo traigo este artículo que colecta más o menos 919 pacientes y un total de 30 revisiones. Esto es un análisis sistemático en donde encontraron que el compromiso bilateral, periférico, posterior y multilobar de consolidaciones o vidrio deslustrado es el hallazgo más frecuente en las infecciones por coronavirus humano. Y es que aquí, en esta revisión de 21 pacientes, se confirma y, como les digo, la presencia de vidrio multilobar bilateral y de morfología redonda es el hallazgo más frecuente. A partir de estos hallazgos, entonces, para nosotros de pronto tener unos reportes más útiles y para ayudar en esta terapéutica o en la toma de decisiones, comienzan a describir múltiples patrones, los cuales voy a comenzar a describir. Entonces hay un patrón, y esto basado en el consenso de expertos de la RSNA, que es pues, el artículo que pienso que tiene un poco más de peso sobre estas descripciones, y que es un artículo que me parece que tiene unos tips bastante importantes a la hora de reportar, que se los voy a decir. Entonces lo define como una apariencia típica, un vidrio periférico, bilateral, con o sin consolidación, con líneas intralobulillares o patrón en adoquín, con un vidrio multifocal redondeado o consolidaciones, y con signo de halo reverso para definir la apariencia típica. Entonces, cuando nosotros encontremos todo esto, ¿qué vamos a decir? Que las características comúnmente reportadas de la neumonía por COVID están presentes, pero que no se pueden descartar otros procesos como neumonía por influenza, neumonía por organización, toxicidad por medicamento y enfermedad del tejido conectivo, porque el coronavirus puede simular las enfermedades que les vengo diciendo. Entonces, por aquí podemos ver un paciente de distribución, con distribución y con hallazgos típicos, en donde podemos ver el vidrio deslustrado con compromiso, con una morfología redonda, compromiso posterior, un compromiso multilobar. Algunos septos también se pueden observar. Y aquí tenemos otro caso de otro paciente en donde se puede ver ese compromiso multilobar, periférico, con algunas líneas interlobulillares que compromete ambos lóbulos y sobre todo hacia la región basal, como podemos ver aquí en este gráfico.
Este es otro ejemplo en donde vemos que el compromiso es en consolidaciones con vidrio deslustrado en los segmentos posteriores de, el pulmón, de la parte inferior. Aquí podemos ver que esas consolidaciones son de morfología redondeada. Estos hallazgos son típicos en este contexto por COVID-19. Aquí los diferenciales, pues este es un paciente con COVID-19 en donde se ve una distribución periférica posterior y otro paciente pues con similares e incluso aquí con el signo del halo reverso. La neumonía en organización también se puede ver exactamente pues como un coronavirus, e incluso los coronavirus terminan haciendo neumonías en organización, y la influenza también podría, en un contexto adecuado de un paciente con infección por COVID severa, camuflarnos pues el reporte. Entonces, es importante hacer la aclaración que los hallazgos son frecuentemente vistos en esta condición, pero que otros procesos pueden ser. Lo otro es la apariencia indeterminada. Y la apariencia indeterminada básicamente se refiere a que la distribución es más que todo periliar o unilateral, y que las consolidaciones no son tan redondas ni tan periféricas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que los hallazgos se pueden ver en la neumonía por COVID, aunque no son específicas. Entonces aquí tenemos este ejemplo en donde hay un compromiso que es periférico, pero que no es tan redondeado, que es más periliar, y este hallazgo es un patrón indeterminado por COVID. La toxicidad por drogas pues, puede dar también pues, un compromiso muy periliar con vidrio deslustrado. Ellos dicen que se podría confundir pues. Y la neumocistosis también, pues la afección por neumocistis también. Sobre todo hay que recordar que estos pacientes dan mucho vidrio deslustrado sin ningún tipo de derrame, pero que la distribución es más que todo central. Entonces, el neumocistis también es muy importante tenerlo en cuenta en este contexto. La toxicidad por drogas, pues también puede dar una apariencia así. La otra categoría es la apariencia atípica. Entonces, ¿cuál es la apariencia atípica? Entonces, tener una consolidación aislada lobar o una consolidación segmentaria sin vidrio, el patrón de árbol en gemación o unos nodulitos ahí muy discretos, centrilobulillares, las cavitaciones y el engrosamiento septal liso con derrame pleural. Esto porque se refiere más, esto último, a un compromiso más pues por edema pulmonar. Entonces, ¿qué debemos decir en estos patrones de apariencia típica? Que las características de imágenes son atípicas o que son poco frecuentemente vistas para la neumonía por COVID-19. Y con eso ya podemos ayudar a orientar una terapéutica. Entonces, obviamente, este es un paciente pues que en el artículo daban que era COVID-19 positivo, pero que a la hora de evaluar inicialmente esta imagen, pues ellos la describieron como una consolidación segmentaria sin vidrio, y que las manifestaciones no son típicas de una infección por coronavirus. Aquí esta neumonía, pues por Klebsiella, en donde vemos un compromiso cavitado consolidativo en el lóbulo superior, típico de esas neumonías por este germen. También eso es una apariencia atípica de coronavirus, o sea que usted debe pensar en otra posibilidad. Y lo otro es que, por ejemplo, las infecciones por micobacterias dan nódulos centrilobulillares, y cuando son atípicas afectan más que todo lo que es el lóbulo medio y el lóbulo inferior, contrario a las micobacterias típicas que generalmente buscan los lóbulos superiores y la región de los segmentos posteriores. Entonces, también es otra condición. El virus sincitial respiratorio también nos puede dar algunos nódulos periliares, y la tuberculosis activa, en donde podemos ver aquí una clara cavitación con el patrón en árbol en gemación. Este es un caso de la doctora Beatriz, en donde se ven un aspecto retículo
retículo nodular, en donde nosotros al hacerle la tomografía a este un paciente inmunosuprimido, nosotros podemos ver que hay múltiples nódulos periliares que se acompañan de algunas alteraciones cutáneas y esta es una neumonía por varicela en un paciente inmunosuprimido. Obviamente hay que tener pues en cuenta todo esto. Y para finalizar, el último patrón es un patrón negativo para neumonía por COVID, en donde no hay características. ¿Y uno qué va a decir? Pues que no hay hallazgos en la tomografía para indicar neumonía por COVID, haciendo la salvedad que la tomografía puede ser negativa en las primeras etapas. Y este es un cuadro que yo hice, pues para como recordar, pues básicamente las apariencias aquí en grisecito un poco lo que es los vidrios deslustrados, las consolidaciones, a lo reverso, periférico de distribución hacia los lóbulos inferiores, los segmentos posteriores como apariencia típica, la apariencia indeterminada que es unos hallazgos de vidrio o compromiso de la región periliar sin un patrón pues como claramente definido, la apariencia atípica que es la consolidación lobar o los nódulos centrilobulillares o el paciente que es negativo para neumonía que pues no tiene absolutamente ninguna compromiso. Bueno, entonces, una vez dicho esto, entonces nosotros podemos ver aquí un paciente que tiene una apariencia, ya sabemos que típica para compromiso por coronavirus, segmentos postero-inferiores con vidrio deslustrado, sobre todo de morfología un poco redonda. Los británicos también hicieron pues su clasificación, también lo clasificaron, entonces le cambiaron pues los nombres básicamente. Entonces estos son clásicos, para ellos es clásico, probable, indeterminado y no COVID, pero es básicamente pues muy similar. Y los españoles también hicieron lo mismo, entonces hallazgos sugerentes de COVID, hallazgos indeterminados, hallazgos poco probables o un tórax normal, que también pues está en la literatura descrita. En cuanto a la escala de severidad y cuantificación de la enfermedad, entonces hay por decir lo siguiente, entre más extensa esté la enfermedad, más probabilidad clínica de deterioro hay. Y es que para eso traigo un score de severidad en donde se divide el pulmón en 20. Se divide de acuerdo a los segmentos, haciendo la salvedad de que en el segmento apico posterior se va a dividir en anterior y apical, y que el anterobasal del lóbulo inferior va a ser anterior y basal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a asignar un puntaje de 0 si no hay afección del segmento, 1 si hay afección de menos del 50 y 2 si hay afección de más del 50%. Y con ello, ellos demostraron que las afecciones seguían siendo predominantemente posterobasales y hicieron un análisis y encontraron que el área bajo la curva para discriminar pacientes entre enfermedad severa y leve fue un punto de corte de 19.5, con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 94%. Con esto encontraron un valor predictivo positivo del 75% y un valor negativo, predictivo negativo del 96% para la severidad del coronavirus. Los británicos aquí sí pienso que son un poco más prácticos y es para decir si es severo o no, decir y cuantificarlo de acuerdo al tamaño de la consolidación y al número. Entonces, si se encuentran hasta 3 anormalidades focales que tengan un diámetro de menos de 3 centímetros, vamos a decir que es una severidad leve. Y si es más de 3, con más de 3 centímetros, vamos a decir que es moderada o severa. Este me parece muy útil, pues, porque uno no puede estar, pues, sumando en un contexto de un volumen de trabajo grande que ha presentado, por ejemplo, algunos centros, pues, internacionales. Y los españoles también tienen la misma cosa. Entonces tienen para determinar la gravedad de los hallazgos y para cuantificar la lesión, pues tienen su puntaje. A mí me parece bastante práctico pues lo que hacen los británicos en este sentido para poder decir si una afección puede ser grave o no. En cuanto a la evolución del coronavirus, entonces nosotros vemos en este gráfico
que se pueden distinguir 4 etapas. Una etapa temprana, los primeros 4 días, una etapa progresiva entre los días 5 y 8, una etapa pico a los 10 a 13 días y una etapa de absorción, en donde mejoran todos los hallazgos radiológicos, que se presenta después de los 14 días. Entonces, se inicia con un predominio de vidrio deslustrado, como podemos ver aquí en los estadios 1 y 2, que son el temprano y progresivo, y poco a poco va tornándose a la consolidación que se ve más acentuada en su estado pico hacia los 13 días, para después mejorar pues, los hallazgos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un caso, un paciente de 47 años, entonces esta es la TAC de inicio. Poco a poco el vidrio fue aumentando tanto en densidad como en extensión y se fue presentando algunas áreas de consolidación que más adelante fueron disminuyendo tanto en área como en extensión y en apariencia. Este es un caso, aquí está, esta es una serie de casos que encontré en Radiology de un paciente, se presenta, entonces, este caso se ve una anormalidad aquí sutil, en la región basal del lado derecho, la cual hace sospechar. Se llevó a tomografía por empeoramiento. Esta es la tomografía después del, después de la, del empeoramiento. Y esta es una tomografía que se tomó días después, en donde se puede ver que hay aumento de la extensión y aumento en lo que es el hallazgo principal que estamos describiendo. Aquí lo mismo, esta es la inicial y aquí posteriormente con acentuación de esta línea curvilínea que ya les vine comentando. Esto es otro caso de otro paciente en donde vemos que inicialmente prácticamente se veía apenas un vidrio deslustrado muy tenue, posteriormente aumentó en número y en cantidad, la afección se fue haciendo multilobar, incluso aquí acentuándose y mostrándose algo de halo reverso para finalmente organizarse y pues hacer como un clearance de eso. En cuanto a la radiografía, encontré este artículo del 27 de marzo en donde dicen lo siguiente, y es que los hallazgos en esta corte de 64 pacientes de Hong Kong mostraron que lo más frecuente es encontrar en pacientes con síntomas una radiografía anormal. Por eso es que a los pacientes asintomáticos no se les debería hacer. Y lo que hemos venido diciendo, los mismos hallazgos del TAC, consolidación, vidrio de distribución periférica, bilateral, de predominio en los lóbulos inferiores y muy poco hallazgos pues compatibles con derrame pleural. En este estudio se encontró que la radiografía tenía una sensibilidad del 69% versus el 91% de la PCR y que las anormalidades de la radiografía precedían a la PCR solamente en el 9% de los casos. Entonces, lo que justifica que no se hagan pues radiografía pues, muy tempranamente. Aquí tenemos un ejemplo de este artículo en donde se ven unas opacidades periféricas en vidrio deslustrado y alguna consolidación en el lado izquierdo, con una mala definición del ángulo costofrénico que sugiere derrame pleural. Esos hallazgos en radiografía se hizo una carta al editor sobre estos hallazgos en radiografía y puntualmente este caso, esta carta al editor es de un médico que trabaja en Codogno, en Italia. Es la región más septentrional de Italia, que se declaró como el punto, pues, como cero de la emergencia. Y ellos dicen que los hallazgos que ellos encontraron en la radiografía son muy similares a aquellos de la tomografía que fueron estudiados en este crucero que no podía atracar, pues ese crucero Diamond Princess, que no podía atracar en algunos puertos. Y ellos dicen que inicialmente cerraron su centro de hospitalario una vez pues declarada la emergencia. 14 días después
reabrieron y muchos pacientes con síntomas muy leves o asintomáticos fueron a hacerse radiografías y encontraron anormalidades en 100 de 170 radiografías de tórax. El hallazgo de afección fue bilateral en todas las radiografías, siendo simétrica en el 54%, lo que se correlaciona con lo que encontraron en el crucero. Entonces, es uno de los pocos estudios que tiene una concordancia pues, con la tomografía, me parece importante traerlo. Y este es el formato que están usando los españoles para reportar tanto radiografía como tomografía, ya pues, como para finalizar esta parte. Este es un informe estructurado que me parece pues bastante práctico. Aquí en el país pues no encontré pues ni plantilla ni nada, pero sí recomiendo pues por todo lo que he leído en seguir las recomendaciones de la RSNA que yo les vine diciendo. En cuanto a COVID-19 y pediatría, si hay alguna diferencia, me permito traerles este estudio donde dice que las características en presentación clínica y en imágenes son distintivas, que tienden a tener los pacientes pediátricos síntomas más leves y menos hallazgos en la tomografía y que, ojo, la distribución no es periférica como en los adultos, sino peribronquial y se acompaña de engrosamiento de la pared bronquial. Y aquí traigo este ejemplo en donde hay un hombre de 54 años en el día cuarto, en donde se presentó pues con una opacidad en vidrio ilustrado con engrosamiento de septos, un patrón similar al adoquín, y este paciente en donde se ve engrosamiento de septos y donde se ve, engrosamiento de paredes bronquiales y en donde se ve un compromiso periliar. En COVID-19 y en embarazo. Entonces, ¿qué se ha dicho de embarazo? Primero, que encontré este estudio que me pareció, pues, con una muestra bastante grande y en donde se estudian pues, pacientes con embarazo y que no se pudieron desembarazar. Entonces, estos estudios fueron de aproximadamente 14 pacientes, 10 cesáreas, un parto vaginal y 4 continuaron embarazadas a la hora de la finalización del estudio. No hubo alteraciones en los resultados perinatales y el hallazgo temprano más común es vidrio deslustrado que posteriormente progresaba a adoquín y posteriormente a consolidación, tal cual como se ve en las personas no embarazadas. Pero lo importante es que después de la recuperación, o sea, después del parto, no hubo empeoramiento de los hallazgos. Y aquí traigo este caso de esta paciente en donde este es el tag inicial, los hallazgos iniciales, en donde vemos un vidrio deslustrado bilateral acá con predominio periférico y acá, después de ser desembarazada, este es el tag de control. Este es otro caso antes y después de ser, antes de dar a luz y después de dar a luz. Y para ya casi finalizar, hablar de COVID-19 y PET. En cuanto a COVID-19 y PET, encontré un reporte de caso de un fumador de un paciente de 55 años en Wuhan, quien desarrolló fiebre intermitente y fatiga con tos seca durante 5 días. Le hicieron un ataque de tórax y encontraron, este paciente, encontraron que tenía una masa, pues, o una, por decirlo así, un área, pues sí, una masa periliar con captación del FDG con algunos ganglios. Esa masa fue tipificada el día 13 de enero con el ganglio, con los nódulos satélites. Al hacer la técnica pues, de PET, se ve que hay captación del FDG con un submáximo de 4.9 y este paciente pues empeoró, quedó hospitalizado y posteriormente le hicieron pues un TAC de control, en donde se veía progresión de la enfermedad y determinaron que eso era pues secundario a coronavirus una vez le descartaron pues las infecciones con un panel viral y le confirmaron el coronavirus.
En conclusión, entonces, las imágenes pues, juegan un papel fundamental en todo proceso de atención de los pacientes con COVID-19. Es súper importante la comunicación con los tratantes para la optimización de los recursos, sobre todo en un ambiente donde se tengan los recursos limitados. Lo otro es que no se deben realizar imágenes de rutina ni de tamizaje pues, para pacientes con COVID hasta el momento. Y lo otro es que reconocer los patrones imagenológicos de los pacientes es un ejercicio fundamental y de buena práctica para nosotros, pues, las personas que estamos encargadas o que vamos a estar encargadas de las imágenes. No quisiera despedirme sin antes, pues, mostrar, pues, y hacer, pues, como un homenaje a estos dos médicos y al doctor Li Wenlian, que fue de los primeros que trató de alertar esta situación de afección por coronavirus. Pues encontré incluso hasta el pantallazo del chat en donde él avisaba a sus compañeros médicos pues lo que estaba sucediendo. Bueno, muchas gracias y ahí termina mi exposición.